Recording in progress. Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy en la cual vamos a ver si podemos continuar con el estudio de la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Ya iniciamos el estudio de esta ley, ya ustedes conocen bastante sobre ella, pero nos hace falta comentar algunos artículos. También, pues, a través de esta asignatura, que por cierto ya está por concluir, hemos aprendido también sobre la ley de notariado y sobre muchos aspectos relacionados con esta función. Bien, como siempre, y antes de, digamos, entrar en el análisis de los contenidos de esta semana, siempre es importante resolver algunas dudas o inquietudes que ustedes pudieran tener. Así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que no ha comprendido muy bien, alguna duda, pues este es el momento para poderla formular. Bien, qué bueno que no tienen preguntas porque eso me da la impresión de que significa que todo lo que han estudiado lo han comprendido. Así que no puedo menos que estar contento y felicitarles por ello. Bien, como les decía, ya estamos en la semana 19. Ya miren, parece mentira cómo pasa el tiempo. Ya hemos llegado a la penúltima semana de esta asignatura y lo que nos corresponde hoy es siempre dentro del estudio de la ley del ejercicio notarial, de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias. Hoy nos corresponde hablar un poco sobre aquellas diligencias que tienen que ver con el derecho hereditario, con el derecho sucesorio, es decir, con lo que sucede cuando una persona fallece y qué va a pasar con el patrimonio que esta persona dejó. Así que vamos a continuar con el análisis de las diligencias de jurisdicción voluntaria encomendadas al notario y que tienen que ver con las herencias. ¿Cuáles son las diligencias relativas a herencias que puede autorizar un notario? Esa sería la pregunta con la que estamos introduciendo la temática relacionada con esta semana. ¿Cuáles son las herencias relativas a, vamos a ver, a una herencia y que puede autorizar en su sede un notario? Aquí está entonces las indicaciones de la semana. Hay que continuar con el estudio y análisis de esta ley y deben ustedes tener presente que les corresponde estudiarla toda, decir toda la ley, ¿no? El hecho de que nosotros a veces no podamos en ningún momento significa que ustedes están, digamos, exonerados o relevados, ¿no? Para nada. Siempre hay que, ah, ups, siempre hay que estudiar la ley para poder, vamos a ver, aquí está mejor, para poder aprender. Entonces, la ley tienen que, repito, estudiarla toda, pero esta semana vamos a concentrarnos en los artículos que hacen referencia exacta a aquellas diligencias que se vinculan con el derecho notariado. También se les pide que continúen leyendo la tesis de grado, esta vez
en las páginas, obviamente, que se refieren a esta misma temática. Y se les pide hacer un diagrama en el cual ustedes puedan explicar gráficamente el desarrollo de las diligencias de aceptación de herencia que se hacen ante notario. Y no olviden que tienen pendiente la elaboración de un expediente notarial sobre la diligencia que han elegido. Ustedes libremente han elegido una de las diligencias para poder elaborar el expediente que, como ya les he explicado, solamente van a presentar las actas. Y cualquier duda o consulta, pues por los canales ya conocidos. Por cierto, en este vínculo de aquí, donde dice tesis, se ha compartido precisamente digamos, la parte correspondiente a esta semana, que como les dije, son aquellas diligencias que tienen que ver con el derecho sucesorio. Dentro de los contenidos de la semana hay un material que me parece muy interesante, pero aquí les quiero hacer una advertencia. Esto es derecho comparado. Esto es el trámite de aceptación de herencia en México. Es decir, al igual que El Salvador, en México también hay mucho notario y también hay mucha similitud en las reglas que rigen la actuación notarial, pero también hay diferencias. Entonces no se vayan a confundir, por favor, cuando vean estos materiales, tengan presente que es derecho comparado. Por eso el título que lleva incluso la presentación comienza México, ¿verdad? Como quien dice, para que no se les vaya a ir la onda y piensen que es aquí en El Salvador. Entonces, esto es nomás para que ustedes vean cómo funciona en otros países, en este caso México. En los recursos complementarios, obviamente, es la misma temática de siempre, solo que en relación con la ley del ejercicio notarial, se trata de leer y analizar los artículos 17 al 21. Y obviamente la misma tesis ya presentada que les acabo de mostrar, que se ha colocado el vínculo directamente a las diligencias que nos interesan durante la presente semana. Entonces ya tienen ustedes allí un material de lectura para que puedan aprender por ustedes mismos. Luego tenemos la programación de la semana, que comienza con la sesión de hoy, y la otra que tendremos el día de mañana de manera presencial. Luego, en la evaluación de la semana, aquí pues continuamos con el expediente notarial ya iniciado por ustedes y que ya tienen todas las indicaciones y que lo hemos movido la presentación para el último día, digamos, de actividad académica, que sería el domingo 5 de junio del año 2022. Entonces, ese día es que ustedes van a presentar esto y la ponderación es mitad y mitad. Esta tarea representará el 20% de la nota del parcial 3 y el otro 20%, como siempre, será el resultado de una prueba objetiva sobre la temática estudiada, es decir, sobre las diligencias de jurisdicción voluntaria y de otras diligencias contenidas en la ley. Así que creo que eso sería todo. Aquí está el vínculo para que puedan subir el expediente definitivo, ya que algunos de ustedes han subido un avance, ¿verdad? Pero este es para el expediente ya final, el que van a entregar, repito, el día 5 de junio hasta antes de la medianoche. Y finalmente, pues el foro de consultas. ¿Tienen alguna pregunta en relación con los contenidos que se les han presentado?
Lick, con respecto al laboratorio uno no sé, no recuerdo qué fue, si fueron las actas que hicimos. Ah, ok, vamos a Ajá, es que recordar. no recuerdo, según yo pensé que faltaba alguna otra actividad, así que, No, pero yo creo que sí, son las actas. Ah, vale. sí, sí, las actas que hicieron manuscritas. Creo, no recuerdo bien. Pero ya vamos a buscar y si algo falta, pues lo vamos a complementar. Bien, como les dije, esta vez nos vamos a concentrar en la ley del ejercicio notarial y la mecánica que vamos a utilizar es que vamos a ir leyendo y haciendo algunos comentarios en la ley directamente. Este, estas diligencias que tienen que ver con las herencias comienzan con el artículo 17 que se titula Apertura y publicación de testamento cerrado. Bueno, lo primero que hay que decir es que el testamento puede tener, cuando es solemne, dos clases. Está el testamento abierto, público o nuncupativo, y está también el testamento cerrado. Eh, es importante que ustedes sepan que, pues no sé por qué, pero esta opción de otorgar un testamento cerrado, si bien existe como posibilidad en la ley y está debidamente regulado, pues no es una opción que sea utilizada. Es decir, en mi vida yo he visto un testamento de esto, es decir, nunca he visto y no creo que vea un testamento cerrado. Entonces, eso podría cualquiera decir que es razón suficiente como para pasar de lado o pasar por alto estas explicaciones. Sin embargo, por lo menos es bueno que ustedes sepan que la posibilidad de que alguien otorgue un testamento cerrado existe y que si ese fuera el caso, pues hay unas diligencias tendientes a abrirlo. Es decir, si el testamento está cerrado, para poder cumplir con las disposiciones contenidas en él, es decir, para poder ejecutar la voluntad del testador expresada en ese testamento cerrado, entonces hay necesidad de abrirlo, leerlo y publicarlo. Entonces, estas tres actividades de abrir, leer y publicar se pueden hacer no solo ante juez competente, sino también ante un notario. Y a eso es a lo que se refiere el artículo 17. Ahora, aquí tenemos un caso bastante parecido a los que ya he explicado antes, y es el de la referencia que se hace en esta ley a ciertas partes o en este caso concreto a un código que ha perdido vigencia para casos nuevos. Es decir, el Código de Procedimientos Civiles, que era, por qué no decirlo, bastante casuístico, bastante detallista, le iba diciendo paso a paso a los jueces lo que tenían que hacer y cómo debían hacerlo, este código ya no está vigente. Entonces, al hacernos una referencia, al remitirnos esta ley a un código ya derogado, repito, cualquiera podría de una manera muy superficial concluir que también la diligencia notarial estaría derogada, ¿verdad? Pero, repito, y como lo he dicho antes, eso no es así. O sea, eso no es cierto. No por haberse derogado, en este caso, el capítulo 26 del título séptimo del libro segundo del Código de Procedimientos Civiles, ya vamos a decir que esta diligencia de aperturar, leer y publicar un testamento cerrado está igualmente derogada.
No, eso no es así. De repente, repito, podría, ¿por qué no?, darse el caso de alguien que ha testado de manera cerrada y que fallecido haya necesidad de aperturar ese testamento. Entonces, repito, no nos vayamos a confundir pensando que esto está derogado, aunque obviamente tengamos en mente pues lo que ya les dije, de que la opción o la alternativa de otorgar testamento cerrado es casi nula entre nosotros. Bueno, si de hecho el testamento abierto como tal también no deja de ser un poco raro, ¿no? Ustedes podrían hacer una pequeña investigación al interior de su propia familia, del propio círculo en el cual ustedes se mueven, y por ejemplo, pregúntenle a su papá, pregúntenle a su mamá, pregúntenle a su abuelita, a su abuelito, a su tío, si ellos han hecho testamento. A ver qué les dicen. Y se van a dar cuenta de que, es decir, la figura del testamento, como que fuera un tema tabú, como que fuera un tema del cual no se quiere hablar. Y la razón es bien comprensible. Parte de la definición misma de testamento. Y es que el testamento es la manifestación de la última voluntad de una persona para, como quien dice, para determinar o para decidir qué se va a hacer con el patrimonio de esa persona cuando, a ver, ¿cuándo qué? Ah, no, ustedes no están Cuando escuchando. fallezca. Cuando él ya no esté. Exacto, gracias. Exacto, cuando él fallezca, cuando él ya no esté, cuando él o ella se muera. Y vamos a ver, ¿a quién le gusta hablar de la muerte usted? A nadie, es decir, todos vemos la muerte con recelo, con temor, con angustia, con zozobra, con desesperación y puya, si usted va con su papá y dice, mira papá, ya hiciste el testamento, ¿qué es lo que va a pensar su papá? No tiene que ser mala gente él para pensar de que a lo mejor usted ya está pensando, ya está deseando que se muera. De hecho, ese mismo deseo, fíjense bien, ese mismo deseo de que una persona fallezca, tiene nombre. Es un nombre que viene desde la época de los romanos y en latín se decía el votum mortis. Votum mortis. Es decir, el deseo, ¿verdad?, de que alguien fallezca. Y por eso, por el votum mortis o ese deseo de que alguien se muera, es que hay objeto ilícito cuando se trata de negociar un derecho hereditario mientras la persona de cuya sucesión se trata esté viva. No sé si ustedes recuerdan eso, pero en materia de contratos, también en derecho sucesorio, que ya ustedes ya las estudiaron con éxito, allí aprendemos que una sucesión futura, llamémosle así, futura en el sentido de que todavía no se ha abierto, no puede ser objeto de ningún acto jurídico, de ningún contrato, de ningún pacto o convenio. Es decir, la sucesión futura o cualquier pacto que se haga sobre ella está prohibido expresamente. Y otra vez, es por eso, ¿verdad? Porque como todavía la persona no ha fallecido, si nos ponemos ya a negociar el derecho que resulta cuando la persona muera, podría entenderse en ello un deseo y llevado al extremo una manipulación o una estrategia para que suceda. Entonces, ahí es donde el legislador ha dicho, no, mejor saquemos eso del comercio y que no se pueda negociar mientras la persona esté viva. Una vez que fallezca, pues obviamente ya no habría ningún problema. Bueno, entonces, aquí de lo que se trata es, repito, de que en presencia
de un testamento cerrado, pues para poderlo ejecutar, para poder cumplir con las disposiciones contenidas en él, hay que abrirlo, leerlo y publicarlo. Publicación que se hace mediante la protocolización en una misma escritura de ese testamento y de la resolución que manda abrirlo, leerlo y publicarlo. El testamento se va a agregar junto con las diligencias a los anexos del protocolo y el notario entregará a los interesados los testimonios que le pidan. Aquí se hace una advertencia muy puntual relacionada con los notarios que han autorizado el testamento cerrado. Y dice que en ningún caso estas diligencias de apertura, lectura y publicación podrán ser practicadas por el mismo notario que legalizó o autorizó las cubiertas del testamento cerrado. En otras palabras, aquí tenemos una prohibición expresa que hace que el notario sufra una causal de impedimento, es decir, una causal que no le permite autorizar estas diligencias cuando él mismo autorizó las cubiertas del testamento. Aclaro, estamos en presencia de un testamento cerrado. Es uno en el cual, tratemos de recordar, el testador lo escribe y lo firma en dos ejemplares, exactamente iguales. O sea, la idea es que no, no va a tener contenidos diferentes, ¿no? Sino que tiene que ser una copia. Y cada una de ellas, de estas copias, que contienen la declaración o la manifestación de su última voluntad, él las tiene que introducir en un sobre, en una carpeta, en una, como le dicen también, cubierta, es decir, sellada. Es decir, de alguna manera, él tiene que proteger ese sobre para que no se pueda abrir sin romperlo. Es decir, tiene que quedar de tal manera asegurado que resulte evidente cualquier acto de rotura o de extracción del testamento que está adentro. Por eso se llama cerrado, oculto, secreto, in scriptis. Es decir, es un testamento cuyo contenido no se conoce ni se debe conocer. El único que sabe lo que escribió en él es el testador mismo. Ahora, esas dos cubiertas, esos dos sobres, esos dos, es decir, donde él insertó las cubiertas tienen que ser legalizadas. Y ese procedimiento obviamente lo puede hacer perfectamente el notario en base a lo que dice la ley de notariado, ¿verdad? Es decir, la legalización, la autorización de un testamento básicamente consiste en la elaboración de un acta donde el notario hace comparecer al testador y a la cantidad de testigos que la ley establece, que en el caso del testamento cerrado tienen que ser 5. Y de esos 5, 3 de ellos por lo menos tienen que conocer al testador y por supuesto ser conocidos del notario. Es decir, una de las primeras diferencias entre el testamento abierto y el cerrado, aparte de que en el abierto se conocen las disposiciones testamentarias y en el cerrado no, es la cantidad de testigos, que en el abierto son 3 y en el cerrado tienen que ser 5. En el abierto los 3 tienen que conocer al testador y ser conocidos por él. En el cerrado basta con que 3 de los 5 conozcan y sean conocidos por el testador. Pero en todo caso, los testigos tienen que ser conocidos del notario. Entonces, en esa acta, el notario da fe o certifica, hace constar que el testador de su viva voz dijo
que en cada una de esas cubiertas o sobres cerrados hay un ejemplar de su testamento y que ha sido firmado por él. Eso es básicamente lo que constituye en su esencia el testamento cerrado. Vamos a ver si tengo aquí la ley de notariado. Déjenme buscar la ley de notariado para que podamos por lo menos... Aquí está. En el artículo 41 es que aparece lo que les acabo de comentar. Si se tratare de un testamento cerrado, el testador deberá presentar al notario y testigos 2 ejemplares del mismo en cubiertas o sobres cerrados separados, expresando de viva voz y en forma clara y precisa que esas cubiertas contienen cada una un ejemplar de su testamento y que están firmadas por él. Y luego pues hay que observar lo que dice el Código Civil. Y el notario va a legalizar cada una de las cubiertas y extenderá un acta en su protocolo, firmándola con el testador y los mismos testigos, en la que dará fe del acto y transcribiendo íntegramente el texto de la legalización. Eso es básicamente lo que el notario hace cuando legaliza o autoriza las cubiertas o sobres de un testamento cerrado. Repito, esto más bien es para que ustedes, por lo menos en sus mentes, sepan que existe esa opción o esa alternativa, aunque en realidad, como ya les dije, no es muy utilizada. Bien, vamos a dejar hasta aquí lo del testamento cerrado. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, pues la puede formular sin ningún problema. Bien, vamos entonces a continuar comentando el artículo 18, 19, el 20 y el 21. Según el artículo 18, pues podrán seguirse ante notario las diligencias relativas a la aceptación de herencia, y esto es clave, excepto la declaratoria de yacencia. Miren, la yacencia es una figura en la cual cuando una persona fallece y pasa cierto tiempo después de fallecida sin que nadie haya comparecido, ya sea ante juez o ante notario, a aceptar la herencia dejada por esa persona, entonces en ese caso se declara yacente. La palabra yacencia o yacente da la idea de una situación temporal o provisional o transitoria. Es decir, da la idea, repito, de un estado que no es permanente o definitivo, sino como un estado de yacencia en cuya virtud, pues como nadie ha comparecido, pues vamos a declararla yacente y vamos a nombrarle a una persona para que se haga cargo, para que administre, para que represente, para que de alguna manera aquellos que tengan algo a favor o en contra de esta sucesión pueda ejercer los derechos que les pueda corresponder. Y para ello se le nombra un curador a la herencia yacente para que haya alguien que pueda pasar a ocupar, como repito,
provisional o transitoriamente el lugar dejado por el causante. Y es que esto tiene su base en una ficción legal, por supuesto, en cuya virtud los herederos son los continuadores de la personalidad del causante. Es decir, los herederos sustituyen, suceden o reemplazan o lo que es igual, pasan a ocupar el lugar que dejó la persona que se murió. Y cuando eso sucede, allí todos los derechos, todas las acciones, todos los bienes y todas las obligaciones transmisibles cambian de titular. De tal manera que si antes eran propiedad o estaban en el patrimonio del causante, al morir, todo eso pasa al patrimonio del heredero o de los herederos si fueran varios. Ahora bien, pero ¿y si no aparece ningún heredero? Ese es como la respuesta, o mejor dicho, la pregunta que la declaratoria de yacencia trata de responder. Si no aparece ningún heredero, entonces hay que declarar yacente, o como dicen algunos en inglés, en stand-by, yacente la herencia, y nombrarle a un curador para que la represente. Es decir, no porque sea persona jurídica, porque no es persona jurídica, pero sí como una forma de decir que alguien tiene que tutelar los intereses de los que eventualmente puedan llegar y al aceptar la herencia, pues desplazar al curador y pasar otra vez a ocupar el lugar que temporalmente ocupó el curador y que en definitiva es el mismo que tenía el causante antes de morir. Por eso ya sabemos que la transmisión, que es el acto jurídico que se da en la sucesión por causa de muerte, es ese fenómeno o ese suceso o ese acontecimiento en cuya virtud los herederos suceden o pasan a ocupar el mismito lugar jurídicamente hablando que tenía el causante, con la sola excepción de aquellas obligaciones y derechos que son intransmisibles, es decir, que no se transmiten por causa de muerte. Obviamente, yo estoy seguro que a medida que yo estoy comentando esto, ustedes están recordando las explicaciones, las lecturas y todo lo que aprendieron en aquella asignatura que tiene que ver con el derecho sucesorio, ¿verdad? O derecho hereditario. Entonces, aquí en esta materia, obvio, ¿no? No se trata de aprender todo eso, sino más bien de recordarlo y de poderlo ya aplicar ya, como quien dice, de manera concreta, de manera objetiva, de manera real y específica, ya como quien dice, ya a ejercer el derecho. Aquí no vamos a analizar en detalle todo lo que es propio de otra asignatura que, como ya les dije, ya fue superada satisfactoriamente por ustedes. Sin embargo, ¿alguien tiene alguna pregunta en cuanto a esta temática de la herencia, los herederos, los legatarios y todo eso? Si tiene alguna duda, pues con gusto la podemos resolver antes de continuar. Muy buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que, bueno, en efecto a mí me interesó y se me hizo como más que todo para aprender sobre esta aceptación de herencia, ¿verdad? En las diligencias. Entonces, y sobre el expediente también. Solo que para familiarizarme, yo seguí un consejo que usted nos dio desde el principio de la materia, ¿verdad? Que para familiarizarse uno tiene que estar, digamos, cerca del campo, ¿verdad? Entonces, yo pedí prestado un libro protocolo, cosa que muchos notarios pues dicen para qué y todo eso, pero a mí, gracias a Dios, me lo proporcionaron, ¿verdad? Pero fíjese que, no sé si se me vino la duda desde que lo estaba haciendo, esta aceptación de herencia. Fíjese de que en este caso quien falleció fue el hijo.
En ese caso también sería una aceptación de herencia intestada, ¿verdad? Porque no había testamento, obviamente. Entonces fue el hijo. Falleció el hijo y quien hizo las diligencias de aceptación de herencia por medio de notario fue la mamá. Pero en una parte yo leí que él tenía, digamos, cónyuge, no esposa, sino que era como su compañera de vida, como la persona con la que él vivía, ¿verdad? Pero en ningún momento a ella no sé si es porque la señora fue la que inició con la diligencia, no hubo oposición, ¿verdad? Me imaginé yo que una de las alternativas sería esa, pero en ningún momento se hizo como que se le informó a ella, pues, que si ella podía o no, pero yo estoy perdida, no me acuerdo si ella tendría que haber también, hecho alguna diligencia o algo. Se me olvida, yo dije, yo le voy a preguntar al licenciado porque se me olvidó, pero no le podía preguntar al notario porque se iba a ver como medio que feo, ¿verdad? Esas dudas que a veces uno tiene porque se puede confundir también. Entonces, en esta oportunidad me gustaría que usted me la aclarara. Con gusto, con gusto. Excelente pregunta porque nos da la posibilidad de analizar, digamos, la manera tal vez más correcta, más propia, más transparente e imparcial de proceder, ¿verdad? Miren, les voy a decir una cosa. Efectivamente, nosotros tenemos una sociedad que, bueno, ahí cada quien, ¿verdad? Pero muchos han dejado, digamos, de lado el matrimonio, ¿verdad? Es decir, hay muchas parejas que, digamos, no le dan al matrimonio la importancia que otros le dan o le damos, me incluyo. Entonces han iniciado una vida familiar sin matrimonio, lo cual obviamente genera también derechos y deberes, tal como lo dice la legislación de familia. La única, llamémosle, no la única, pero digamos una de las diferencias más relevantes de esa decisión es, bueno, primero, que cuando están unidos en matrimonio, se registra, se asienta una partida de matrimonio, la cual se puede conseguir fácilmente en el registro de estado familiar correspondiente, ¿verdad? Es decir, usted va a la alcaldía del lugar donde se celebró el matrimonio y consigue una certificación y con eso prueba que usted está casada o casado y obviamente si ha fallecido su cónyuge, usted demuestra ese vínculo familiar, ¿verdad? Que tenía con el fallecido. Yo era el cónyuge y ahora soy el cónyuge sobreviviente, ¿verdad? Ahora, si no hay matrimonio, sino que lo que existió, como dijo usted, era una relación de convivencia o de unión no matrimonial, no importa el nombre que le demos, al final es una relación de hecho, hay efectivamente, y tal como usted muy bien lo dijo, hay que seguir un trámite una vez que se rompe la unión no matrimonial para poderla acreditar judicialmente. Allí se hace necesario ir con un juez de familia y previa demanda que se entabla contra cualquiera que pueda resultar perjudicado por esa declaratoria, es decir, una demanda, pues entonces se va a probar con prueba pertinente que efectivamente existió esa unión no matrimonial y que cumplió con los requisitos establecidos por la legislación de familia. Si mal no recuerdo, tiene que haber singularidad, notoriedad y cierto espacio de tiempo, ¿no? Me parece que antes eran 3 años, ahora solamente es 1 año. Ahora, importante tomar en cuenta que para poder solicitar la declaratoria de unión no matrimonial hay que hacerlo dentro de cierto plazo, porque si no se hace dentro de ese plazo, la oportunidad caduca. Es decir, aquí no hablamos de prescripción, sino de caducidad, que es más seria,
que la prescripción. Es decir, la caducidad opera de pleno derecho, la prescripción no, tiene que pedirse para que se pueda declarar. La caducidad no, opera de pleno derecho por ministerio de ley. Entonces, yo creo que son 3 años. No he revisado últimamente la legislación de familia, me disculpo, pero creo que anda en 3 años el plazo de caducidad de la acción para poder pedir la declaración de unión no matrimonial. De tal manera que si a usted como notario, a su oficina, llega una persona y le dice, yo soy el cónyuge sobreviviente, ok, por favor, muéstreme la certificación de la partida de matrimonio, ¿verdad? Claro, primerito es la certificación de la partida de defunción del causante. Eso no puede omitirse, porque como ya les dije, para que una sucesión se pueda tramitar, tiene que estar abierta y la sucesión se abre en el momento de la muerte del causante. Lo primero que tiene que probar el interesado es la muerte de la persona cuya sucesión pretende recibir. Entonces, si llega y le dice, soy el cónyuge sobreviviente, pues muéstreme por favor la certificación de la partida de matrimonio. Pero si le dice, no, fíjese que nosotros no estábamos casados, entonces no puedo yo como notario, proceder todavía, ya que se hace necesario que usted contrate a un abogado y que el abogado vaya ante un juez de familia a promover las diligencias de declaración de unión no matrimonial ante la ruptura de la unión por causa de la muerte de uno de los convivientes. Entonces, cuando esas diligencias se terminan, la sentencia que dicta el juez se lleva al registro de estado familiar y allí se asienta una partida de unión no matrimonial, la cual usted pide una certificación y esa certificación es la que le va a servir para probar el derecho que usted tiene a esa herencia. Una certificación de partida de unión no matrimonial que le van a dar en la alcaldía a la cual el juzgado mandó certificación de la sentencia y la orden de que asentaran esa partida de unión no matrimonial. Entonces, con eso es que se va a aprobar esa relación que le da derecho a también reclamar la herencia en calidad de conviviente, ¿verdad? Porque, según el artículo 988 del Código Civil, son llamados a la sucesión intestada en el primer orden los padres, los hijos, el cónyuge o el conviviente, sobrevivientes. Entonces, pero hay que probar esa calidad de ser cónyuge, muy fácil, partida de matrimonio certificada, o ser conviviente, un poco más difícil porque hay que ir a probar ante la eventual oposición de aquellos que puedan tener interés en no reconocer esa calidad. Porque miren, ya cuando se muere la persona, ya no es lo mismo, pues. Es decir, ya no lo ven con buenos ojos porque ya le están reclamando una parte, pues una cuota, una porción de la herencia que dejó el causante. Entonces ya no lo ven con los mismos ojos que lo veían mientras el causante estaba vivo. Entonces, volviendo al punto, y aquí es donde yo quiero hacer este énfasis. Miren, si yo soy notario, falleció una persona de unos 30, 35 años, un hombre, por ejemplo, y viene la mamá. Y la mamá, obviamente demuestra que es la mamá con la certificación de la partida de nacimiento de su hijo, donde aparece que ella es la mamá. Luego tengo que ver yo si tiene papá. Porque si tiene papá, pues el papá también tiene derecho, así como lo tiene la mamá. Ahí tengo otra duda también. Fíjese que, bueno, usted va a ver el expediente, ¿verdad? Que yo realicé. Pues uno lo hace tal cual, ¿verdad? Como más o menos así. Pero en ese también, en este expediente, está el papá. Aunque no me acuerdo, aunque yo creo que sí, él ya falleció, pues entonces no. Solo se menciona. Déjenme acordarme. Espérenme, quiero ver.
porque sí, fíjese que también aparece el papá, pero la única que acepta la herencia es la mamá. Pues ahí No sé, tenemos, porque ningún tampoco dice en ningún momento que la recusó, ¿verdad? vaya, Como mire, usted bien manifiesta los requisitos, ¿verdad? Primero, que se presenta ante el notario en la ciudad, tal día, tal hora, tal fecha. Luego la partida de nacimiento, de defunción, perdón. Luego el estado familiar, donde certifica que efectivamente esta partida de defunción es certificada y sí ha sido como manifiesta anteriormente, ¿verdad? Ha sido que se ha dado la fotocopia de asentamiento de esta defunción. Luego, las dos partidas de la partida de nacimiento del señor, donde parece que es hijo de la señora. Luego, la partida de la señora también, no sé por qué. Luego, los dos DUI, donde aparece el que es soltero. El DUI nada más de la mamá. Pero en ningún momento, o sea, no sé si es necesario también, ¿verdad? Si estuviese muerto el papá de él, aparece alguna prueba que el papá de él está muerto. No bueno, es necesario. bueno, allí hay mucha tela que cortar y en realidad el derecho hereditario tiene sus complejidades, tiene sus bemoles. Usted menciona, por ejemplo, que sí tiene papá, ¿verdad? Y que no tiene ahorita muy claro si había fallecido o no, pero en todo caso, él no apareció como aceptante, aunque sí se mencionó la existencia como papá. Ahora bien, yo tendría que analizar la fecha en que se murió ese papá, porque si se murió después del hijo, significa que a la fecha de, de la muerte del hijo, él estaba vivo. Y estando vivo, entró en su patrimonio de él el derecho de aceptar o de repudiar la herencia de su hijo, porque él estaba vivo. De tal manera que si muere primero el hijo y a los 2 años muere el papá, y a los 3 años viene la mamá a aceptar la herencia del hijo, que murió 3 años antes, pero el papá de ese hijo estaba vivo cuando murió el hijo. Entonces, ahí hay como quien dice tela que cortar, porque si estaba vivo, existe la posibilidad, fíjese bien, de que los herederos del papá, ejerciendo lo que se conoce como el derecho de transmisión, o la transmisión del derecho de opción puedan aceptar válidamente la herencia que dejó el hijo y que le correspondía al papá. Aquí hablo de Pues transmisión sí, del es derecho de opción. fallecido. Perdón. Es fallecido, dice el papá. Por eso, pero Pero ajá, los años no sé, ajá. otra vez, cuando ya ha fallecido, tenemos que valorar la fecha en que falleció y determinar si falleció antes que el hijo o después. Porque solo si falleció antes lo podemos excluir con propiedad. Porque si falleció antes, entonces ya no existía cuando falleció el hijo. Y al no existir cuando falleció el hijo, pues no se generó ningún derecho en él, porque ya no existía. Y para ser capaz de heredar hay que existir al tiempo de abrirse la sucesión, y él ya no existía. Pero si él se murió después que el hijo, entonces sí existía. Y ahí se puede dar la figura de la transmisión del derecho de opción o derecho de transmisión. Miren, déjenme decirles, antes de seguir avanzando, que estas dos formas indirectas de suceder, llamada derecho de transmisión y derecho de representación, lamentablemente no todos los colegas que ejercen la abogacía, y lamentablemente no todos los jueces, es triste decirlo, como que tienen claro en qué consisten estas formas indirectas de suceder. Pero ustedes tienen que aprenderlas, especialmente cuando quieran ejercer el notariado y hacerlo con propiedad. Ahora, dejemos al papá de un ladito y vayámonos al deber ser en cuanto a un ejercicio ético, imparcial
íntegro, transparente de esta función. Usted tiene que preguntarle a la mamá, mire, disculpe, ¿y este hijo suyo por casualidad no tenía, digamos, hijos de él, nietos o nietas de usted? Hay que preguntárselo. Usted no puede iniciar el trámite con la mamá de este señor, 30, 35, 40 años, ¿verdad? Sin preguntarle, mire, disculpe, ¿y será que tenía hijos? A lo mejor sí, a lo mejor sí. Y si usted es lo suficientemente persuasivo y sereno y inspira confianza, a lo mejor la mamá le diga, sí, fíjese que tenía un hijo, ahorita anda como por los 14, 12 años, qué sé yo, pero a ella le está diciendo, pues, que hay otras personas que tienen derecho a heredar. Ahora, si tenía también una relación de convivencia, pues igual. Es decir, mire, usted no puede, recuerde que si bien es cierto, usted no es un funcionario público o funcionaria, ejerce una función pública, la función pública del notariado. Es decir, usted tiene que ser alguien en quien se pueda confiar, alguien que haga valer los derechos no solo de la persona que le está buscando y que obvio es quien le va a pagar. Totalmente de acuerdo, porque la mamá llega tal vez con 100, 200, 300 dólares que ya se los tiran en el escritorio, pero eso no debería ser, digamos, suficiente como para que usted, vaya, está bien, vamos a hacer de cuenta y caso que no tiene ningún hijo, vamos a hacer de cuenta y caso que no tiene mujer, que no tiene marido, que no tuvo relación de unión no matrimonial, porque si usted sabe que la tuvo, y con ese conocimiento, usted sigue adelante con esa sucesión solo en beneficio de la mamá y dejando por fuera, usted está haciendo, ¿por qué no decirlo? Como un cómplice, ¿no? De lo que bien podemos llamar un delito civil, no penal. No me vayan a malinterpretar, pero sí un delito civil. Porque usted está perjudicando los legítimos intereses de personas que tienen derecho a esa herencia también. Y aquí es donde debemos recordar aquel principio fundamental que dice, si fueren varios los interesados, será necesario el consentimiento unánime de todos ellos para iniciar o para continuar las diligencias a las que se refiere esta ley. Eso está en los primeros artículos de esta ley, consentimiento unánime, lo que significa que si usted sabe que hay otros interesados y que no están dando su consentimiento, ¿qué es lo que debería usted hacer? Simplemente no iniciar esas diligencias o no continuarlas en el momento en que se dé cuenta. Es decir, mandarlas con un juez, allá que resuelvan ante un juez. Miren, no se vayan a sorprender si legítimos herederos que han quedado fuera por una actuación suya, no se vaya a sorprender si algún día llegan pistola en mano a su oficina. Se los digo con ¿qué palabra puedo utilizar? Se los digo como quien dice, con aquella conciencia de que podría suceder. Podría suceder. Entonces no se compliquen la vida. Repito, si ustedes tienen conocimiento de que hay otros interesados, no continúen con las diligencias. Es más, hay quienes no respetan ni siquiera el famoso plazo del llanto. El plazo del llanto. Hay que esperar, hombre, un poco de tiempo después de la muerte. No podemos ya como notarios iniciar cuando todavía lo están velando. O sea, ni siquiera lo han enterrado, ya estamos... No, hombre, o sea, no hay que ser, pues... O sea, eso en sí mismo ya debería despertar y hacer sonar todas las alarmas de que algo allí podría andar mal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, Lick, yo tengo otra pregunta. Yo tengo una duda, Lick. Vaya, ¿quién habló primero? Ahí la primera que
que abra el micrófono. Yoli, Okay. en el caso de un testamento abierto y digamos el causante, valga la redundancia, ya otorgó su testamento, digamos, un año antes de fallecer, y tenía alguien con quien convivió en unión no matrimonial y no la incluyó en el testamento, ¿ahí la persona no reclamaría ese derecho o siempre tendría el derecho de reclamarlo? Muy bien. Excelente pregunta. Nosotros, a nivel constitucional, tenemos lo que se conoce como libre testamentifacción. Traducido al español, es libertad de testar. Nosotros en El Salvador... Perdón. Le escucho, dígame. Aquí me nace una duda con lo que planteó la compañera, pero es que si ella no está en el testamento, ya no sería por esta vía de testamento, sería por otra vía, porque no está incluida. O sea, si no está incluida, no se puede hacer por esta vía, me imagino, no sé. Sí. Me nació esa duda. Sí, sí. Muy bien, gracias. Efectivamente, les estaba diciendo que en nuestra Constitución tenemos un artículo que dice habrá libre testamentifacción. Eso significa que podemos hacer testamento de manera libre, a diferencia de otras legislaciones que tienen una testamentificación restringida y en la cual, si no se menciona a los llamados herederos forzosos, es decir, hay personas que tienen que ser herederos aunque no quieran o aunque el dueño del patrimonio no quiera, por eso son forzosos. Es decir, si no los llama, existe lo que se conoce como la acción de reforma del testamento, en cuya virtud, si el testador en esos países dejara fuera a alguien que tiene que incluir, pero no lo incluye, sin aplicar una causal de desheredamiento, entonces esa persona excluida puede, repito, judicialmente lograr que ese testamento sea reformado, con lo que se llama acción de reforma del testamento. Entonces, entre nosotros no es así. Ahora, mire, puede ser la mamá, no necesariamente la compañera de vida, puede ser la mamá misma, pueden ser sus hijos, y no importa si la edad que tengan. Es decir, esto es lo que encontré. Es decir, la libertad de testar implica que él puede asignar y designar como herederos a las personas que él quiera, sean o no familiares, sean o no personas naturales, podrían ser personas jurídicas también. Ahora bien, ¿qué acción, qué recurso, qué podría hacer alguien que es excluido de un testamento válido y que por ende queda fuera? Pues lo que puede hacer es reclamar pensiones alimenticias. Es decir, si la persona que ha hecho ese testamento por ley estaba obligado a alimentar a estas personas, en su testamento él tiene que, como quien dice, asignar una parte de su patrimonio para cubrir estas pensiones alimenticias. Si no lo hace, entonces se puede reclamar judicialmente alimentos a los herederos que puso en el testamento. No sé si me explico. Es decir, la compañera de vida no la pusieron en el testamento, pero tenía derecho legalmente a recibir alimentos de su compañero de vida. Y se muere el compañero de vida y en el testamento no dice qué cantidad deja para cubrir esos alimentos. Ahí sí puede ejercer una acción contra los herederos, como igualmente la podría ejercer contra el causante si estuviera vivo. Es que mire, si usted es acreedora de alimentos y no se los dan, usted puede ir y demandarlos. No sé si me explico. Si usted es acreedora de alimentos y no se los da la persona deudora de ellos, usted puede ir y demandar que se los dé, que le cumpla con la obligación alimenticia.
Entonces, eso es lo único que podría hacer. Ahora bien, eso obviamente es un asunto cuesta arriba, porque ahí tiene que ser un pleito en cuya virtud se pruebe capacidad en el alimentante y necesidad en el alimentario, que son los extremos a probar en un litigio de estos. La capacidad versus la necesidad. Entonces, si se trata de una persona que no tiene necesidad, es decir, que vive más o menos bien, entonces es probable que no logre que le den nada. Entonces, ahí, como le repito, no es tan fácil, no es tan sencillo, pues lo mejor es portarse bien para que no lo excluyan del testamento, porque si lo excluyen, sí está fregado. Ahora, otra opción, o todavía más difícil, todavía más complicada, es ver qué defectos, qué vicios de forma o de fondo se le pueden hallar al testamento y tratar de pedir la nulidad judicialmente del testamento. Otro rollo todavía más complicado. ¿Alguna otra pregunta? Lick, y cuando no dejan testamento y tienen, digamos, dos personas, o sea, tiene la propia y tiene a otra, pero está con las dos al mismo tiempo, ahí cómo se podría hacer. Fíjese que ahí tenemos un problema bastante difícil de resolver, porque uno de los requisitos de la unión no matrimonial es la singularidad. No sé si recuerdan eso, que viene del derecho de familia. Notoriedad, singularidad y cierto nivel de permanencia en el tiempo. 1 año. Antes eran 3, luego lo bajaron a solo 1 año. De tal manera que si tienen apenas 6 meses, 8 meses de estar en esta unión, tampoco le pega. Otro requisito es que no tiene que tener ningún impedimento legal para contraer matrimonio. Es decir, no puede haber convivencia si uno de ellos está impedido de poderse casar con su conviviente. Y ese es el caso del que ya está casado. No sé si me explico. Usted habla, por ejemplo, de una persona, puede ser hombre o mujer, que está viviendo en una relación, llamémosle, no singular, sino plural. Porque dice usted, y usted lo dijo, al mismo tiempo está viviendo. Eso rompe con la singularidad. Pero veamos el problema. Ok. Podrá no ser singular para el hombre o para la mujer, para este insatisfecho, que no le basta con lo que tiene en casa. Bueno, podrá no ser singular para él, pero ¿qué tal si lo es para la otra persona? No sé si me explico. Ejemplo, yo tengo mi esposa y de repente, ya con los años, la locura, me encuentro otra mujer diferente. Ok, para mí podría no ser singular, porque yo tengo mi esposa y esta otra mujer. Pero ¿qué tal si esa otra mujer solo me tiene a mí? Para ella es singular. Yo podría tener un impedimento para casarme, pero ella no. Ese es el problema. Entonces, honestamente, yo pensaría de que hay un caso ahí que se podría someter a la consideración de los tribunales y probar, ¿por qué no decirlo? Probar el alcance, el sentido común y la lógica de los tribunales. Probablemente un asunto como este no se resuelve en primera instancia. Quizás hay necesidad de someterlo a una cámara y quizás a la sala de lo civil para tratar de conseguir una doctrina, una jurisprudencia que permita, ¿por qué no decirlo?, hacer justicia. Porque yo pensaría, ejemplo, un hombre millonario, y de hecho a veces los millones son los que les permiten ese estilo de vida, el dinero. Entonces, un hombre con mucho dinero, que efectivamente tiene una relación así, que no es singular, o sea, 2, 3, 4, ¿por qué no? Hasta hijos tienen con cada una de ellas.
Los hay, son gente que debería vivir en Arabia, ¿no? Ser talibán, o el tal Iván, como dice aquel. Entonces, estas mujeres, pensaría yo, que si en el caso de ellas los requisitos de la unión no matrimonial se cumplen, aunque no se cumplan en el caso de él, pero si en el caso de ellas se cumplen, yo pensaría que habría derecho a que se les dé la declaratoria de unión no matrimonial a ellas. ¿Y por qué no, pues? O ustedes tendría que decir que ella tiene que también cargar con la culpa de los impedimentos que tenía él. ¿Qué piensan ustedes? A ver, quiero escucharles a ustedes que son mujeres. O aquellos hombres que están ahí compartiendo mujeres. No opina, no contesta. Esa es la respuesta de ustedes. Entonces, Sí, lo dígame, último no lo escuché. no me escuchó lo último. Sí, sobre la pregunta. ¿Qué opina en cuanto a si una mujer que no tiene impedimentos para casarse, que no tiene otro marido, su relación es singular, y que ella tiene 3, 4, 5 años de ser la mujer de ese hombre, pero ese hombre está casado, pero ese hombre tiene otra o tiene otras? ¿Pensaría usted que esa mujer tiene derecho a que se le dé una declaración de unión no matrimonial? No, ¿Usted piensa que desde no? mi punto de vista no. Vaya, No, porque primero no reúne los vaya, tres requisitos. ¿por qué dice que no lo reúne? Vaya, es que tal vez no me ha entendido. No, Vaya, pero quizás no. partamos de un supuesto. Partamos de un Ujú. supuesto. Partamos del supuesto de que es usted. Empecemos por ahí. Ajá. Usted se deja embelezar por un hombre que tiene billetes, pero que está casado. A veces las mujeres se dan cuenta, a veces no se dan cuenta, a veces son engañadas, a veces lo hacen con la conciencia. Ok, para mí es irrelevante. Ok, el hombre este fallece y deja una millonada. Ok, digamos que usted tuvo un par de hijos con él porque su relación duró 6 años y tiene un par de hijos con él. Ok, bueno, sus hijos están a salvo porque son hijos de él. Pero hablemos de usted. Ok, usted no tenía otros maridos, solo a él. Singularidad. Usted ha estado con él por 6 años. Hay tiempo, hay permanencia en el tiempo. Y usted no tiene ningún impedimento legal para casarse porque es soltera. No sé si me explico. O sea, resulta válido, Sí. en opinión de ustedes, analizar los requisitos con respecto a la persona que está solicitando la unión no matrimonial. Ajá, ahora sí, ya lo entiendo. Es decir, el hombre podría no cumplirlos, pero en todo caso, si él ya está muerto, no es que lo querramos unir a él en una relación futura, queremos establecer lo que pasó en el pasado. Por eso es que yo les digo, es un asunto que a lo mejor todavía no tenga una respuesta, pero que valdría la pena buscarla. Fíjense que el ciclo pasado creo que fue en Derecho de Familia, algo así, nos explicaba un caso, parece que es el mismo que usted nos está mencionando, pero idéntico, y yo en ese caso yo contesté que ella sí tenía derecho por lo mismo de parte de ella, ¿verdad? O sea, de los requisitos que ella sí cumplía, pero en esa ocasión en todas las respuestas apareció que estaba incorrecto. Entonces yo me preguntaba por qué. Entonces era como la literalidad de la ley tenía que cumplirse. Entonces a esta mujer no se le hizo. Aparte que él tenía otra, no solo esa, otra y otra y otra. Entonces se me puso en el laboratorio que no. Por mi eso. respuesta estaba incorrecta cuando ella sí cumplía todos estos requisitos. Pues. Vaya, por eso me imagino yo, es que usted ahorita cuando yo preguntaba, usted dijo de que no, ¿verdad? Porque de alguna manera usted tiene en su mente aquellas respuestas que recibió en aquel tiempo. Y qué bueno que lo menciona, porque yo siempre les he dicho, y se lo voy a seguir diciendo, que ustedes deben tener una actitud crítica. Gabriel, vení. Ustedes deben desarrollar un pensamiento crítico y
pues ¿por qué no decirlo? Argumentar en defensa de un criterio, de una opinión, de un punto de vista, o en su caso, pues, del criterio opuesto o contrario. Déjenme hacer aquí una pequeña... Vaya, les decía que es un asunto que a lo mejor todavía no tenga una respuesta, pero valdría la pena en un caso concreto tratar de poner a prueba nuestro sistema de justicia y con la debida argumentación tratar de demostrar que una persona como esta, la mujer que pues ella cumple con los requisitos, aunque el hombre fallecido quizás no, pero repito, a lo mejor valdría la pena, como quien dice, argumentar en favor de que sí tiene derecho. Repito porque, como dice la Sagrada Escritura, la letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, si aplicamos literalmente el texto de la ley, estamos aplicando el derecho, la ley. Pero a lo mejor no estemos aplicando la justicia. Y lo que necesitamos buscar más que el derecho es la justicia. Es la justicia. Así que, repitiendo y contestando la pregunta, sí, dígame. Tengo una pregunta que tal vez usted termine la idea ahorita y antes que se me olvide a mí y me contesta. Ahí en el inciso 1, si usted, como aparece en pantalla en el artículo 19, aparece que recibida la solicitud, ¿verdad? Se libran los oficios al secretario de la Corte Suprema de Justicia para que le informe si han promovido diligencias de aceptación de la herencia o de su declaración de yacencia. Y este informe, pero no sé si aparece en cuántos días hábiles. Y si, otra pregunta, ¿y ese es un caso en concreto o en todos los procesos de esta ley, de todos los casos que existen en dicha ley, siempre se le manda esta, no sé si se le dice solicitud a la Corte Suprema de Justicia? Sí. Fíjese que, bueno, terminando la idea anterior, yo pensaría de que en el caso de aquellas parejas que no están unidas en matrimonio y que hay necesidad, como ya les dije, de una declaratoria de unión no matrimonial para demostrar ese vínculo y con él el derecho a heredar, yo pensaría de que necesitamos no aplicar a rajatabla la ley y ya solo porque él tenía impedimentos o no cumplía con los requisitos, ya solo por eso tampoco los cumple ella. O sea, yo creo que ahí necesitamos ser un poco más abiertos, un poco más pensantes, y justos, ¿por qué no? Y valorar si a lo mejor ella pueda recibir derechos a esa herencia. Es decir, que se le dé la declaratoria de unión no matrimonial por cumplir ella los requisitos. Yo no creo que haya alguien que se precie de justo y de equitativo que vea eso con horror o como, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo es posible? No, todo lo contrario. Yo diría, ¿cómo es posible que se le niegue el derecho ya solo porque él no cumplía con los requisitos? Ahora, con respecto a este informe, efectivamente, el notario debe librar oficios a la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se le informe por parte del secretario de la Corte, que se le informe al notario si se han promovido
diligencias de aceptación de herencia o la declaratoria de yacencia en otro lado, ante otro notario o en algún juzgado. La idea de esta comunicación es que desde cierto año para acá, no recuerdo si desde que entró en vigencia esta ley, pero más o menos por ahí, se ha tratado de centralizar la información relacionada con las aceptaciones de herencia. Y esa base central de información es precisamente la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que todo notario y todo juez libra un oficio informando. Aquí está en el artículo 20 esa obligación. Los jueces de primera instancia y los notarios estarán obligados a informar a la Corte sobre las diligencias de aceptación de herencia, los notarios, o sobre esas mismas diligencias y la yacencia, los jueces, que ante ellos se promuevan. O sea, lo que usted está preguntando tiene que ver con este artículo 20, porque antes de que usted pueda recibir un informe, alguien tuvo que haberlo dado a la Corte. En el artículo 20 está la obligación de informar a la Corte Suprema de Justicia. Todos los jueces y todos los notarios están obligados a informar sobre las diligencias de aceptación de herencia en el caso de los jueces y los notarios. Y también sobre la declaratoria de yacencia solo en el caso de los jueces, porque ante los notarios no se pueden seguir yacencias, solo ante los jueces. Y aquí dice qué es lo que se va a informar. Y también dice que se va a rendir dentro de los 8 días hábiles siguientes de iniciado el trámite. Ahora bien, para que yo como notario pueda iniciar el trámite, tengo que estar seguro de que no se ha iniciado ya. No sé si me explico. Si yo envío un oficio a la Corte, libra oficios, para que me informen si se han promovido diligencias de aceptación de herencia, entonces, por lógica, tengo que esperar este informe. Y solo cuando se me ha dicho que no hay, entonces yo puedo iniciar las diligencias. Pero si el informe es afirmativo, señor notario, en atención a su oficio número 220 de fecha 30 de marzo del 2022, en atención a su oficio le informo que con relación a ese causante que usted me está preguntando, ya se iniciaron diligencias de aceptación de herencia en el juzgado tal. Es decir, el informe es afirmativo y cuando es afirmativo, el notario se abstendrá de conocer. Es decir, no puede conocer de esas diligencias. Entonces, primero, libramos oficios al secretario para que nos informe. Y si el informe es afirmativo, no iniciamos las diligencias. Las vamos a iniciar siempre y cuando el informe sea negativo. Porque cuando es afirmativo, el notario se abstendrá de conocer. Entonces, ese sería el orden. Y más o menos el plazo que ellos contestan, que la Corte Suprema de Justicia responde a estas solicitudes, no sé.
Fíjese ¿Cuánto que más o no menos? tarda mucho en realidad. Lo último que yo supe es de que en un mes, mes y medio, ya está listo ese informe. O sea, no, a pesar del mucho trabajo que tienen ellos allí, no tarda mucho. No tarda mucho. Lo que Otra sí, cosa que observé, Lick, es que en cada uno de los documentos como ese se agrega legajo de anexos, ¿verdad? De lo que sí pude observar es que en cada uno está como que el sello del notario en la esquina y está también un cuadrito al final de cada página, cosa que también ya explicó, pero a veces uno de tantos distractores, ¿verdad? No presta la atención necesaria y también el cuadrito donde aparece del protocolo, del libro protocolo 3, que esas cositas también se pudo observar en esta actividad y pues a veces uno se le va, ¿verdad? Pero sí, todas esas cositas se pudo observar. Eso es necesario también. obvio, las diligencias se van a agregar al legajo de anexos del protocolo. Sí, correcto. Dice, se agregará con las diligencias a los anexos del protocolo. Entonces, los anexos del protocolo, cada documento es un documento separado y distinto, lo que implica que en cada documento se tiene que colocar una pequeña razón indicativa de a cuál instrumento pertenece dentro de ese protocolo. Los notarios, para comodidad, mandan a hacer un sellito de hule que lo impregnan con tinta y ese sellito es el que lo colocan en el dorso de los documentos y a mano llenan allí. El presente documento corresponde a la escritura número 15 que va de folios 22 frente al 24 vuelto del libro cuarto de mi protocolo. Y luego lo firman esa razoncita, con lo cual certifican de que ese anexo, ese documento, corresponde a una escritura en particular. Entonces, efectivamente, tiene que hacerse eso en cada uno de los instrumentos que se van a agregar al legajo de anexos del protocolo. Bien. Solo que en este expediente, ay, perdóneme tanta pregunta. No tenga pena. No tenga pena. En este expediente lo que no pude observar es el carnet del notario o abogado, no sé, pero no estaba. En nuestro caso, en esta tarea es necesario que lo incorpore. No, no. Recuerden que en la tarea que ustedes están preparando solamente van a agregar actas. No van a agregar ningún documento, solamente las actas. Lo que sí es de que en el acta respectiva van a relacionar los documentos que deberían agregarse materialmente. Pero no los van a agregar materialmente, solo los van a relacionar, es decir, van a mencionar en el acta cuál es el contenido del documento y todos los datos que lo identifican, una descripción del documento. Eso es relacionar un documento en el acta. Eso es lo que yo les he pedido. Ahora, carnet o tarjeta de identificación únicamente la tienen los abogados, no así los notarios. Los notarios no tenemos un carnet o una tarjeta de identificación como tal, solamente la tienen los abogados y eso no es necesario agregarlo al legajo de anexos ni a ningún otro actuación notarial. Bien, vamos a terminar la actividad de hoy y vamos a hacer lo que corresponde al final, que es la asistencia, pero antes voy a dejar de grabar. Recording stopped.